Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos cada secreto, cada chisme jugoso y cada drama apasionante que envuelve a las series que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un festín de intriga y controversia que los dejará con los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si son fans acérrimos de la talentosísima Hande Erçel, del galán de galanes Kerem Bürsin, y de todo el universo de emociones que nos brindan las producciones turcas, abróchense los cinturones porque estamos a punto de adentrarnos en territorio de alta tensión. Como bien anticipa el título, vamos a sumergirnos en el misterio de una supuesta visita sorpresa, que ha sacudido los cimientos del corazón turco, involucrando a la enigmática Melisa Alpamuk y a la mismísima suegra de Kerem Bürsin. ¿Están listos para el torbellino de emociones? Antes de que nos lancemos de lleno a este huracán de especulaciones y teorías, les recuerdo la importancia de sumarse a nuestra comunidad. No se olviden de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así se aseguran de no perderse ni un solo detalle de nuestros vídeos llenos de intrigas, secretos y los más jugosos chismes telenovelero. Y por supuesto, al final de este vídeo, no duden en dejarnos sus comentarios, queremos saber qué opinan de todo este embrollo, cuáles son sus teorías y cómo están viviendo este drama con nosotros. Sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Para comprender la magnitud de este drama en su totalidad, es fundamental recordar que el mundo de las telenovelas turcas no se limita a las pantallas de televisión. Se extiende con toda su intensidad a la vida real de nuestros actores y actrices favoritos. Sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus enemistades, cada uno de sus movimientos se convierte en un cóctel explosivo que, admitámoslo, nos encanta analizar y desmenuzar hasta el último detalle. Hoy el foco de nuestra atención está puesto en la deslumbrante Hande Erçel, la reina indiscutible de las producciones turcas, y su vínculo con el carismático Kerem Bürsin, un romance que al parecer está atravesando una fase de incertidumbre y tensión. La chispa que ha provocado este incendio mediático es una supuesta visita de Melisa Alpamuk, otra actriz reconocida en la industria turca, a la madre de Kerem Bürsin. ¿Pero qué tiene de especial esta visita? Pues bien, resulta que el historial amoroso de Melisa se cruzó, en un momento dado, con el de Kerem en el pasado. Esta visita sorpresa ha desatado una oleada de especulaciones, rumores y comentarios que han puesto a Hande en una situación, digamos, bastante incómoda y vulnerable. Aunque la evidencia concreta sobre la visita y su verdadero propósito es escasa, la bomba ya explotó en las redes sociales, generando un debate encendido entre los fans. Para entender mejor el contexto y los matices de esta situación, vamos a hacer un breve repaso por las series que han catapultado a estos actores al estrellato. Empecemos con la talentosísima Hande Erçel, quien ha protagonizado un sinfín de producciones de gran éxito, pero sin duda, una de las que la consagró como una de las actrices más queridas y admiradas fue Sen Kalkap, conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta serie, una comedia romántica ligera, adictiva y encantadora, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza, y Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo con una personalidad bastante egocéntrica. Su trama, tejida con enredos, malentendidos y momentos de pura comedia, nos hizo suspirar y reír a partes iguales, convirtiéndose en un verdadero fenómeno a nivel mundial. La química que surgió entre Hande y Kerem fue innegable y traspasó las pantallas, llevándolos a confirmar su relación amorosa en la vida real, para la alegría y el deleite de todos sus fans, quienes veían en ellos a la pareja perfecta. La serie se caracteriza por su encanto, su humor fresco y por la belleza de sus escenarios, lo que la convierte en una opción ideal para pasar un buen rato y desconectar de la rutina. Pero como bien sabemos, no todo es color de rosa en el apasionante mundo de las telenovelas. Y es que, como les mencionaba anteriormente, las relaciones sentimentales de los actores son tan complejas y enredadas como las de sus personajes en la ficción. Y aquí es donde entra en juego Karasevda, conocida en español como Amor Eterno, una serie de drama que nos hizo derramar lágrimas a mares y que nos mantuvo al filo del asiento en cada episodio. Aunque Melisa no era la protagonista principal de esta historia, su participación como Asu Alakan, una mujer obsesionada con el protagonista, fue clave en la trama y dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Esta serie es mucho más intensa y dramática que Sen Kalkap, explorando temas profundos y dolorosos como el amor prohibido, la venganza y el sacrificio. La interpretación de Melisa fue muy aclamada por la crítica y el público, demostrando su versatilidad y talento como actriz, lo que le permitió consolidarse como una de las figuras más prometedoras de la televisión turca.
A pesar de no haber sido la protagonista principal, su personaje aportó una dosis de intriga y tensión a la trama, dejando una marca imborrable en la historia de la serie. Y ahora volvamos al epicentro de nuestro drama, la visita sorpresa. Para comprender la magnitud de la situación y por qué ha generado tanto revuelo, es fundamental mencionar el rumor que ha circulado durante años sobre la relación sentimental que Melissa mantuvo con Kerem Bürsin hace algún tiempo. Aunque esto nunca fue confirmado públicamente por ninguno de los dos involucrados, los medios turcos y las redes sociales siempre han mantenido el tema presente, como una llama que nunca se apaga. Por lo tanto, ver a Melissa cerca de la madre de Kerem ha desatado un verdadero tsunami de especulaciones, interpretaciones y teorías conspirativas. Y es que todos sabemos que las madres son una pieza clave en las relaciones sentimentales. Si la suegra no aprueba la relación, las cosas pueden ponerse muy difíciles y complicadas. Así que la sola idea de que Melissa esté cerca de la madre de Kerem ha encendido todas las alarmas entre los fans de Hande, quienes no quieren que su ídola sufra ningún tipo de decepción amorosa. Pero ojo, aquí es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por las apariencias. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, un terreno fértil para malentendidos y especulaciones. A veces una simple foto, un comentario fuera de contexto o un vídeo malinterpretado pueden desatar una tormenta de rumores y especulaciones que no se corresponden con la realidad. En este caso, es perfectamente posible que la visita de Melissa a la suegra de Kerem no tenga nada que ver con un intento de reavivar viejas llamas amorosas, sino que sea simplemente una visita amistosa, un encuentro casual o una simple muestra de cortesía. O tal vez, no. El misterio y la incertidumbre son parte del encanto de todo este drama, que nos mantiene expectantes y enganchados a cada nuevo detalle que surge. En la vida real, las relaciones son mucho más complejas, impredecibles e inciertas que en las telenovelas, donde todo tiene un inicio, un nudo y un desenlace bien definidos. La vida real es una montaña rusa de emociones y situaciones inesperadas que nos sorprenden en cada vuelta del camino. Y hablando de relaciones complejas y momentos inesperados, no podemos olvidarnos de otra de las series donde Hande Erçel ha brillado con luz propia, Aşk Laftan Anlamaz, conocida en español como Hayat, Amor sin palabras. En esta serie Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven de pueblo que se encuentra trabajando en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, interpretado por el talentoso Burak Deniz, un hombre de negocios adicto al trabajo con quien al principio tiene una relación tensa y conflictiva, pero que inevitablemente se convierte en un romance lleno de altibajos, malentendidos y momentos de pura pasión. Esta serie, al igual que Senkalkam, tiene un toque de comedia que la hace muy entretenida y fácil de ver, lo que la convierte en una opción ideal para relajarse y disfrutar de un buen rato. La química entre Hande y Burak también fue muy comentada por los fans, quienes resaltaban su talento actoral y su profesionalidad a la hora de interpretar sus personajes. Y es que no podemos negar que Hande es una actriz que, donde llega, deslumbra y cautiva con su belleza y carisma. Pero volviendo a nuestro tema principal, al drama de Hande con la visita de Melissa, es fundamental entender que esto es, hasta el momento, solo una especulación, un rumor sin fundamento sólido. No hay confirmación oficial de la visita, ni de las intenciones que pudieran haber detrás de ella. Sin embargo, el simple hecho de que se haya generado tanta conversación al respecto, habla de la fascinación que producen las vidas de los famosos y, sobre todo, del poder que tienen las redes sociales para convertir cualquier detalle insignificante en un escándalo de magnitudes épicas. A todo esto hay que sumarle el hecho de que Hande y Kerem confirmaron su separación hace unos meses, lo que ha hecho aún más susceptible a la opinión pública todo lo que suceda en sus vidas amorosas. Los fans están muy atentos a cada uno de sus movimientos y no quieren que sus ídolos sufran ninguna decepción más. Y es que el universo de las telenovelas turcas es así, un culebrón que se extiende más allá de la pantalla y se instala en nuestras vidas, despertando emociones, generando debates y manteniéndonos enganchados a cada nuevo capítulo de esta historia real. Cada movimiento de nuestros actores favoritos es analizado con lupa, cada gesto es interpretado y cada palabra es diseccionada hasta la saciedad. Los fans de Hande, por ejemplo, están muy pendientes de cada detalle, y no están dispuestos a permitir que se repita la historia de un antiguo amor. El apoyo que recibe Hande en redes sociales es enorme, constante e incondicional. Ella es considerada como una de las actrices más influyentes y queridas del país, y sus fans están dispuestos a defenderla con uñas y dientes. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos una reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Habrá una rivalidad abierta entre Hande y Melissa?
¿O todo esto quedará en un simple rumor sin fundamento que se desvanecerá con el tiempo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de las telenovelas turcas, estar atentos a los próximos capítulos de este drama de la vida real y dejar que el tiempo nos revele la verdad. Y es que, como bien sabemos, la realidad, en ocasiones, puede superar con creces a la ficción. Por cierto, hablando de series turcas con mucho drama, quiero recomendarles otra joya que seguramente les encantará, Yerde, conocida en español como En el Interior. Esta serie, protagonizada por los talentosísimos Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, es un thriller policíaco que los dejará sin aliento en cada episodio. Nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en bandos opuestos de la ley. La trama está llena de giros inesperados, momentos de alta tensión y escenas de acción que los mantendrán al borde del asiento. A diferencia de las comedias románticas que hemos mencionado anteriormente, Yerde es una serie más oscura e intensa, pero igualmente adictiva y apasionante. Si les gusta el misterio, la intriga, los personajes complejos y las historias que no dan respiro, esta es una serie que no se pueden perder. Y bueno, mis queridos telenoveleros, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, especulaciones y teorías conspirativas. Hoy hemos hablado del supuesto bombazo de la visita de Melisa Asılpamuk a la suegra de Kerem Bürsin y cómo este evento ha puesto a Hande Erçel en una situación un tanto tensa y vulnerable. Hemos recordado algunas de las series más exitosas de estos actores, como Sen Kalkam, Kara Sevda y Aşk Laftan Anlamaz. También hemos recomendado Yerde, una serie de acción que les dejará sin aliento. Recuerden que todo esto son especulaciones y que la verdad siempre es más compleja de lo que parece a simple vista. Les agradezco de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejarnos sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo este embrollo, cuáles son sus teorías y cómo están viviendo este drama con nosotros. ¿Creen que hay algo más detrás de la visita de Melisa? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Queremos escuchar sus valiosas opiniones. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes del drama turco. Nos vemos en el próximo chisme telenovelero. Hasta pronto.